Alcatraz no es solo una isla, es una entidad que respira historias de angustia y determinación. Situada en medio de las gélidas aguas de la bahía de San Francisco, parece estar envuelta en una niebla de secretos, como si cada ola que la rodea llevara susurros del pasado. ¿Alguna vez te has parado a imaginar cómo sería vivir en un lugar donde la libertad no es más que un sueño? Eso era Alcatraz, una fortaleza que hacía temblar ante su fama hasta a los hombres más temidos. Ahora haz clic en me gusta, suscríbete al canal, solo te llevará un segundo. Las paredes grises de la prisión no estaban hechas solo de hormigón, fueron erigidos con miedo y desesperación. Alcatraz fue la última parada de aquellos considerados incorregibles, hombres cuyas historias ya habían traspasado los límites de lo aceptable. Su reputación como la prisión más segura del mundo resonaba en cada corredor oscuro, como si incluso las paredes guardaran secretos que nadie se atreviera a contar. Y, sin embargo, el misterio de la historia de Alcatraz no radica solo en lo que sucedió en su interior, sino en lo que pudo haber sucedido más allá de sus muros. ¿Alguien realmente ha logrado desafiar lo imposible? ¿Cómo explicamos las leyendas que dicen que algunos huyeron, mientras que otros sucumbieron a las traicioneras aguas? Alcatraz es una cuestión abierta, una curiosidad histórica que nunca ha dejado de suscitar. Mientras exploramos este enigma de la historia, descubrirá que Alcatraz es más que una prisión. Es un espejo de nuestra capacidad para resistir, soñar y desafiar las probabilidades. Pero para comprender su esencia es necesario remontarse al principio, a la época en la que la isla todavía era solo un pedazo de tierra solitario y olvidado. Antes de convertirse en el símbolo del confinamiento absoluto, Alcatraz era solo una isla solitaria, envuelta en misterios naturales y olvidada por el mundo. Los exploradores españoles fueron los primeros en divisarlo, un pedazo de tierra rodeado de aguas heladas y vientos amargos. En aquella época su única relevancia parecía ser la presencia de aves marinas que lo utilizaban como refugio. Imagínense lo que pasó por la mente de estos navegantes al descubrir una isla tan hostil y aislada. ¿Sería una bendición o una maldición? Con el paso del tiempo, Alcatraz se fue transformando en algo más estratégico. El ejército de Estados Unidos vio su potencial como bastión militar. Se colocaron cañones en sus costas y la isla se ganó el sobrenombre de guardiana de la bahía de San Francisco. Pero incluso con su importancia militar, el lugar parecía tener una gran energía, como si el terreno mismo llevara un presagio de lo que estaba por venir. Curiosamente, muchos soldados que sirvieron allí informaron de un inexplicable sentimiento de opresión. El paso de fortaleza a prisión no fue casual. En el apogeo de la Guerra Civil estadounidense, Alcatraz comenzó a albergar prisioneros, principalmente desertores y traidores. Este fue el momento en el que la isla empezó a cambiar de identidad, de protectora a carcelera. Las celdas improvisadas estaban frías y el aislamiento era tan brutal que hasta los gritos parecían perderse en la inmensidad del mar. Era como si el destino mismo estuviera preparando el escenario para algo mucho mayor. Pero la verdadera historia de Alcatraz recién comenzó a escribirse cuando el gobierno federal decidió transformarla en la prisión máxima del país. La isla, que alguna vez fue hogar de pájaros y soldados, ahora se convirtió en un lugar donde los hombres perdieron algo más que su libertad. Perdieron su humanidad. Y con esta transformación surgieron los primeros rumores de que nadie escaparía jamás de este nuevo infierno. ¿Será? En un momento en que el crimen florecía en las grandes ciudades de Estados Unidos, Alcatraz surgió como una respuesta feroz al caos. Era la edad de oro del crimen, cuando figuras como Al Capone, Machine Gun Kelly y muchos otros convirtieron el inframundo en un espectáculo público. Con sus calles dominadas por la corrupción y la violencia, el gobierno se dio cuenta de la necesidad de un lugar donde los peores criminales pudieran desaparecer del radar. Y así se eligió Alcatraz como una especie de purgatorio moderno. La elección de la isla no fue casual. Aislada por la naturaleza, rodeada de aguas heladas y corrientes implacables, Alcatraz ofrecía algo que ninguna otra prisión tenía: la certeza de que no había ningún lugar a donde huir. Pero, irónicamente, el aislamiento mismo se convirtió en un castigo adicional. Imagínate estar rodeado de un paisaje tan hermoso como impenetrable, donde la libertad era solo una travesía imposible.
Era una tortura mental que solo los más fuertes podían soportar. Dentro de sus muros, la prisión albergaba no solo criminales, sino también leyendas vivientes. Al Capone, el jefe del crimen, fue uno de los primeros en experimentar la frialdad de sus celdas. Dicen que su llegada a la isla fue un espectáculo en sí mismo, con guardias y reclusos observando al hombre que alguna vez dominó Chicago. Pero en Alcatraz, Capone no era más que un número. Fue un cruel recordatorio de que incluso los más poderosos podían quedar reducidos al silencio. Mientras tanto, la reputación de Alcatraz crecía. Cada nuevo recluso enviado allí parecía añadir una capa de misterio a la historia de la prisión. ¿Cómo era posible que ningún hombre, por astuto que fuera, pudiera escapar? Y, sin embargo, comenzaron a circular rumores sobre planes de fuga, alimentando la curiosidad por la historia con dudas que persisten hasta el día de hoy. Alcatraz fue diseñado para ser mucho más que una prisión. Era un símbolo de rendición total. Sus muros no solo eran altos, eran fríamente impenetrables, construidos con el propósito de eliminar incluso la más mínima esperanza de libertad. Cada bloque de hormigón parecía contar una historia de fracaso, de planes frustrados y sueños enterrados. Imagínate mirar esas paredes todos los días, sabiendo que no solo te mantenían atrapado, sino que también le decían al mundo que nunca saldrías. Las celdas, pequeñas y claustrofóbicas, estaban hechas para reducir a los hombres a sombras de sí mismos. Un espacio tan reducido que incluso el acto de respirar parecía un lujo. El silencio en los pasillos, roto solo por el sonido de las botas de los guardias, creaba una atmósfera sofocante. Para los prisioneros, cada día en Alcatraz era un cruel recordatorio de que su libertad no solo estaba restringida, sino completamente negada. Lo que quedaba era simplemente vivir con sus propios pensamientos, a menudo oscuros. Pero lo que realmente diferenciaba a Alcatraz de otras prisiones era su incesante vigilancia. Guardias armados con precisión letal, torres de observación estratégicamente ubicadas y un sistema que parecía no tener fallas. Ni siquiera un simple murmullo escapó a la atención de los ojos vigilantes que vigilaban cada rincón de la isla. Y, sin embargo, la presión por escapar parecía estar siempre presente, como una llama obstinada que se negaba a apagarse. El aislamiento de Alcatraz no fue solo físico, sino psicológico. La vista de la ciudad de San Francisco, tan cercana y tan inaccesible, era un tormento diario para los prisioneros. Era como si la libertad estuviera a la vista, pero nunca al alcance de la mano. Este brutal contraste fue lo que hizo de la arquitectura de Alcatraz no solo una fortaleza, sino una máquina que alimentaba la desesperación. Y, sin embargo, en medio de esta desesperación surgieron hombres que se atrevieron a soñar con lo imposible. La verdadera prisión de Alcatraz no estaba hecha de muros ni de barrotes, sino de la mente. El encierro, más que un castigo físico, era una tortura psicológica que poco a poco erosionaba la cordura de los hombres. Cada prisionero se vio obligado a enfrentarse a sí mismo, día tras día, en una soledad que parecía gritar más fuerte que cualquier multitud. La mente, sin estímulos externos, empezó a crear sus propios monstruos. ¿Quién podría resistirse a semejante batalla? Las historias de soledad y locura eran comunes entre los reclusos. Algunos hablaban solos durante horas, mientras otros miraban al vacío, como si intentaran descifrar enigmas históricos escondidos en las grietas de las paredes. Hubo quienes crearon mundos imaginarios para escapar de la realidad. Una vez, un prisionero pasó días enteros hablando con un pájaro que se posaba en su ventana. No era locura, sino un grito desesperado de conexión en un lugar donde el silencio era el rey. Los guardias, conscientes del impacto psicológico del encierro, utilizaron estrategias para mantener el control. El sonido metálico de las puertas abriéndose y cerrándose se convirtió casi en un ritual, recordando a los reclusos su impotencia. Y cuando aumentaron las tensiones, se impusieron castigos como el aislamiento extremo, sumiendo al prisionero en una oscuridad total. Para muchos, estas experiencias fueron peores que cualquier celda. Fue como si el tiempo mismo se detuviera, convirtiendo los segundos en eternidades. Aún así, hubo resistencia.
Algunos hombres encontraron fuerza en pequeñas victorias diarias, como memorizar un poema o crear una rutina que los mantuviera cuerdos. Fueron actos sencillos, pero cargados de significado, que demostraron que, incluso en un lugar hecho para romper almas, todavía había quienes se negaban a dejarse vencer. Pero, ¿qué pasó cuando estos hombres miraron más allá de los muros, hacia las aguas heladas que prometían libertad y peligro? Esto es algo que nos revela el siguiente capítulo de la historia. Hablar de escapar de Alcatraz es tocar el corazón del misterio que rodea a esta isla. Porque tantos creían que escapar era imposible, pero algunos se atrevían a soñar. Las heladas y traicioneras aguas de la bahía de San Francisco parecían un guardián natural que protegía la prisión de cualquier intento de fuga. Las corrientes oceánicas, tan implacables como el destino, hacían que incluso nadar fuera una sentencia de muerte. Y, sin embargo, para los prisioneros, la mera idea de libertad valía el riesgo. La fascinación por escapar de Alcatraz va más allá de su complejidad física. Se trataba de romper lo imposible, de transformar un sueño inalcanzable en un intento audaz. Para los hombres que vivían al borde de su humanidad, escapar no fue solo un acto de rebelión, sino una reafirmación de que todavía eran capaces de desafiar su destino. Era como intentar resolver un enigma de la historia, donde cada movimiento requería absoluta precisión. Pero la fuga tuvo su precio. Imagínense el peso de planear algo tan arriesgado estando bajo vigilancia constante. Cada paso era un juego de ajedrez mental, donde cualquier movimiento en falso podía significar la muerte o el aislamiento perpetuo. Aún así, hubo quienes aceptaron el desafío, inspirados por una esperanza casi irracional. Después de todo, ¿quién podría vivir en un lugar donde el horizonte gritaba libertad? Pero el cuerpo seguía atrapado, y fue esta chispa de esperanza la que dio origen a un plan que desafiaría todo lo que creíamos saber sobre Alcatraz. Un plan que combinaría coraje, creatividad y desesperación a partes iguales. Pero ¿quiénes fueron los hombres capaces de idear una fuga tan atrevida? El siguiente capítulo de esta historia revela los rostros detrás del mayor misterio de la historia de Alcatraz. Frank Morris y los hermanos John y Clarence Anglin no eran solo prisioneros. Eran hombres moldeados por la adversidad, con mentes agudas y determinación inquebrantable. Cada uno de ellos trajo consigo una historia entrelazada con el destino de Alcatraz. Morris, con su excepcional coeficiente intelectual, era un estratega nato, mientras que los hermanos Anglin, conocidos por su resistencia e ingenio, formaban un trío que parecía destinado a desafiar lo imposible. Era como si el mismísimo enigma de la historia de Alcatraz los estuviera esperando. Lo que hizo que este trío fuera tan fascinante fue su capacidad para trabajar juntos, incluso bajo vigilancia constante. No eran solo socios, fueron cómplices de una danza silenciosa contra el sistema. Cada encuentro, cada intercambio de miradas, era una pieza de un rompecabezas mayor, que poco a poco iba tomando forma. Lo que compartían no era solo un plan, sino una creencia común, que Alcatraz podía ser derrotado. Allen West, el cuarto miembro inicialmente involucrado en el plan, era una figura enigmática por derecho propio. Aunque no pudo participar en la fuga final, su papel en la elaboración de los detalles fue fundamental. Él era la pieza silenciosa del tablero, alguien que contribuía al plan, aunque el destino no le permitirá vivirlo hasta el final. Sin embargo, su ausencia en la fuga solo añade otra capa al misterio. Estos hombres, diferentes en habilidades pero unidos por un mismo objetivo, representan la esencia de la lucha contra lo imposible. Se convirtieron no solo en los arquitectos de una de las mayores historias de escape de la historia, sino también en los protagonistas de una leyenda que seguiría intrigando al mundo durante generaciones. Pero, ¿qué hicieron exactamente para hacer realidad este sueño? Este es el misterio que comienza a desvelarse en el siguiente capítulo. El plan que idearon Morris y los hermanos Anglin no solo era audaz, era una obra de arte criminal. Comenzó con algo tan simple e ingenioso que parecía improbable: cabezas hechas de papel maché, pintadas con detalles que engañarían incluso al ojo más perspicaz de los guardias. Estos sustitutos eran colocados en camas por la noche, mientras los tres trabajaban en secreto en el túnel que abriría el camino a la libertad. No era solo un plan,
Era una declaración de que incluso el sistema más infalible tenía sus defectos. Para abrir el túnel, los hombres utilizaron herramientas improvisadas, muchas de ellas hechas con cucharas robadas de la cafetería. En las tranquilas noches de Alcatraz, mientras los demás prisioneros dormían, cavaban pacientemente en el cemento detrás de sus celdas. Cada pieza extraída fue ocultada estratégicamente para que nada despertara sospechas. Era un trabajo meticuloso y arriesgado, que requería fuerza tanto física como mental. Era como si cada golpe en las paredes hiciera eco de un deseo inquebrantable de libertad. Lo más destacado del plan fue el uso de embarcaciones improvisadas, creadas a partir de impermeables cosidos y sellados para flotar. Sabían que las aguas que rodeaban Alcatraz eran tan mortíferas como los muros de la prisión y que su única posibilidad de sobrevivir era crear algo que pudiera desafiarlos. Las traicioneras corrientes eran a la vez un enemigo y una inspiración. Cada pieza de material reunida para construir los barcos fue una victoria silenciosa contra la prisión. Pero la mayor genialidad de este plan fue su simplicidad estratégica. Si bien cada elemento del sistema de seguridad de Alcatraz estaba orientado a evitar fugas obvias, Morris y los Anglin crearon un camino que fue casi invisible hasta que fue demasiado tarde. El plan estaba en marcha y la cuestión ya no era si podrían escapar, sino cómo y cuándo darían su gran salto hacia la libertad. Era una fría noche de junio y el silencio en Alcatraz parecía diferente, casi cómplice. Morris y los hermanos Anglin, con sus cabezas falsas colocadas, iniciaron lo que sería una de las fugas más audaces de la historia. Deslizándose por el túnel que habían cavado pacientemente, los tres hombres llegaron al área de servicios de la prisión. Fue un momento de tensión y precisión, donde cada sonido parecía amplificado. Cada movimiento podía significar éxito o desastre. En el corazón de la oscuridad, estaban a solo unos pasos de lo imposible. La subida al tejado fue una auténtica prueba de nervios. Con herramientas improvisadas, escalaron el edificio bajo la mirada de las torres de vigilancia. Cualquier paso en falso podría llamar la atención, convirtiendo el sueño de libertad en una pesadilla de aislamiento perpetuo. Pero esa noche la suerte pareció estar de su lado. Llegar a la cima fue un pequeño triunfo en un camino lleno de obstáculos. El viento de la bahía soplaba fuerte, como si fuera un saludo o una advertencia. En tierra los esperaba la embarcación improvisada, hecha con impermeables. El momento final de la fuga requirió coraje y habilidad. Al entrar en las gélidas aguas, se enfrentaron a lo que muchos consideraban el verdadero carcelero de Alcatraz, las implacables corrientes del mar y su temperatura mortal. Fue una danza entre la vida y la muerte, donde cada golpe era un grito contra el destino. La oscuridad del océano ocultaba tanto peligro como esperanza. Y luego, como fantasmas, desaparecieron en la noche. El mar se los tragó dejando tras de sí un reguero de dudas y la prisión en un estado de alarma sin precedentes. Lo que ocurrió después sigue siendo un misterio, lo que alimenta la curiosidad de la historia hasta el día de hoy. Pero cuando los guardias descubrieron su fuga al amanecer, una pregunta flotaba en el aire. ¿Realmente habían escapado? El día siguiente traería respuestas, o quizás más preguntas. El amanecer trajo más que luz del día a Alcatraz, trajo el caos. Los guardias deambulaban por los pasillos, como si algo en el aire ya les advirtiera que algo andaba mal. Cuando se realizó el recuento matutino, la revelación cayó como un trueno. 3 reclusos estaban desaparecidos. Mientras revisaba las celdas, el misterio de la historia comenzaba a revelarse. Sobre las camas descansaban cabezas falsas, una representación macabra del genio de los fugitivos. Alguien había desafiado lo imposible y los guardias quedaron asombrados. La celda de Morris y los hermanos Anglin se convirtió en el epicentro de una frenética investigación. Los túneles escondidos detrás de las rejas eran evidencia de una fuga meticulosamente planificada. Las herramientas improvisadas, encontradas en pedazos, contaban una historia de paciencia y perseverancia. Incluso los guardias más experimentados no pudieron evitar admirar, aunque sea a regañadientes, la brillantez detrás del plan. Era como si los fugitivos hubieran escrito un acertijo de la historia, dejando solo pistas. Pero la pregunta que flotaba en el aire era, ¿dónde estaban ahora?
Las aguas alrededor de la isla fueron inmediatamente patrulladas y las corrientes analizadas como nunca antes. Se encontraron flotando fragmentos del barco improvisado, pero no hay pruebas concluyentes de los fugitivos. Era como si se hubieran evaporado, desaparecido para siempre en el abrazo helado de la bahía. Comenzaron a formarse teorías y cada hipótesis parecía más fantástica que la anterior. Mientras tanto, toda la prisión estaba en alerta. Los prisioneros restantes observaron en silencio, tal vez con admiración, tal vez con envidia. Sin embargo, lo que era un hecho ese día era que Alcatraz, la fortaleza supuestamente ineludible, había sido desafiada. La isla nunca más se volvería a ver de la misma manera. Pero el destino de los 3 hombres seguía envuelto en sombras, y el siguiente capítulo de esta historia se adentraría en aguas traicioneras en busca de respuestas. Las aguas que rodean Alcatraz siempre han sido vistas como las guardianas letales de la prisión. Helados, con corrientes impredecibles, parecían devorar cualquier cosa que se atreviera a desafiarlos. Cuando se difundió la noticia del derrame, el foco de las investigaciones se desplazó hacia el mar. Los expertos analizaron las condiciones esa noche: fuertes vientos, mareas traicioneras y temperaturas que convertirían los músculos en piedra en cuestión de minutos. Parecía imposible que alguien pudiera sobrevivir al cruce. ¿Pero realmente lo sería? Se encontraron fragmentos del barco improvisado, pero nada que confirmara el destino del trío. Trozos de madera y gabardinas flotaban como fantasmas de un intento de libertad. Surgieron informes de que se había descubierto un remo, pero las aguas, con su silencio eterno, no revelaron nada más. Fue como si el mar se hubiera tragado a los fugitivos y hubiera decidido guardarse este misterio para sí mismo, alimentando aún más la curiosidad sobre la historia de Alcatraz. Las corrientes de la bahía de San Francisco no solo son desafiantes, son impredecibles. Un experto afirmó una vez que un cuerpo podía ser arrastrado durante kilómetros antes de emerger, en todo caso. Y, sin embargo, comenzaron a surgir historias de supervivientes de cruces similares, que arrojaron dudas sobre el veredicto de una muerte segura. ¿Tenían Morris y los hermanos Anglin suficiente conocimiento para utilizar sus propias cadenas en su beneficio? Mientras se acumulaban teorías, el mar seguía siendo el escenario perfecto para alimentar las especulaciones. Era un lugar de secretos tácitos, de respuestas escondidas en las profundidades. Y así persistía la pregunta: ¿fue el mar la sentencia definitiva de los fugitivos o su mayor aliado? La búsqueda de respuestas llevaría a las autoridades décadas de investigación, pero la verdad seguía siendo resbaladiza como las olas que rodean Alcatraz. Cuando se descubrió la fuga de Alcatraz, el FBI entró en acción como un depredador al acecho, decidido a resolver el mayor enigma de la historia de la prisión. Durante décadas, los agentes han examinado pistas, escuchado informes y analizado evidencia con precisión casi quirúrgica. La presión era enorme. Después de todo, si los fugitivos realmente hubieran escapado, significaría que Alcatraz, el bastión de máxima seguridad, había fracasado. ¿Pero dónde buscar? ¿Por dónde empezar la caza en un mundo tan vasto? Las investigaciones iniciales se centraron en los alrededores de la bahía. Los testigos informaron de avistamientos vagos mientras la marea arrastraba los restos desarticulados del barco improvisado. Los helicópteros sobrevolaron las aguas y los barcos registraron cada metro de la costa, pero no aparecieron pruebas concretas. La falta de cadáveres reforzó la duda. Murieron en el mar o lograron desaparecer. Era como si los fugitivos se hubieran convertido en sombras, algo que el FBI no podía capturar. Décadas más tarde, las tecnologías modernas reabrieron el caso. Las simulaciones por computadora mostraron que, dependiendo del momento exacto de la fuga, las corrientes podrían haber favorecido a los fugitivos. Y luego aparecieron cartas misteriosas, supuestamente escritas por uno de los Anglin. Describieron una vida vivida en secreto, lejos del alcance de las autoridades. Pero, ¿eran auténticos o simplemente otra capa de misterio que rodea la historia de Alcatraz? El FBI, a pesar de todo su arsenal, nunca pudo cerrar definitivamente el caso. Los expedientes quedaron abiertos y el misterio siguió rondando a la agencia. Pero con el paso del tiempo surgió una nueva pregunta: si sobrevivieron, ¿dónde están ahora?
O quizás, más importante aún, ¿cómo lograron desaparecer tan completamente? Es este misterio el que alimenta las teorías sobre la vida después de Alcatraz. ¿Y si realmente sobrevivieran? Esta es la pregunta que alimenta las teorías y da vida al misterio de la historia de Alcatraz. Años después de la fuga comenzaron a surgir informes que alimentaron la creencia de que Morris y los hermanos Anglin lograron lo imposible. Una de las historias más intrigantes provino de una familia que afirmó haber recibido postales y cartas firmadas por los fugitivos. Los mensajes, crípticos y fechados en años posteriores, sugerían que estaban vivos pero escondidos. Los testigos afirmaron haber visto a los hermanos Anglin en lugares tan lejanos como América del Sur. Un primo de la familia Anglin afirmó haber recibido fotografías que mostraban a los hermanos viviendo en secreto en Brasil, en medio de un paisaje que parecía remoto e impenetrable. Aunque esta evidencia ha sido debatida y, en algunos casos, refutada, continúa alimentando la curiosidad de la historia, manteniendo vivo el misterio en la mente de quienes estudian el caso. El mayor giro se produjo con una carta enviada al FBI, supuestamente escrita por John Anglin. En el mensaje, afirmaba que tanto él como su hermano y Morris habían sobrevivido a la fuga y vivían vidas pacíficas bajo identidades falsas. La carta detallaba las dificultades afrontadas tras la fuga, pero también contenía una petición peculiar: asistencia médica a cambio de una confesión. El FBI investigó, pero nunca confirmó su autenticidad. Pero si estaban vivos, ¿cómo lograron escapar durante tanto tiempo de la atenta mirada de las autoridades? ¿Usaron redes clandestinas o simplemente se escondieron en lugares donde a nadie se le ocurriría buscarlos? Estas preguntas siguen sin respuesta, como un eco del propio misterio de Alcatraz. Y así, a medida que la isla se transforma en un punto turístico, los rumores sobre la vida después de Alcatraz continúan alimentando la imaginación. Pero el fin de la prisión fue solo el comienzo de su legado. Con el cierre de la prisión a mediados del siglo pasado, Alcatraz pasó de ser una temida fortaleza a un ícono cultural. Hoy, sus frías celdas y oscuros pasillos ya no albergan a delincuentes, sino a turistas que buscan una conexión con el pasado. La isla, que alguna vez fue un símbolo del confinamiento, ahora atrae a millones de visitantes al año, todos fascinados por el misterio de la historia que aún resuena dentro de sus paredes. Cada paso es una inmersión en un pasado lleno de secretos. Los guías turísticos, verdaderos guardianes de las historias de Alcatraz, relatan con vívidos detalles los acontecimientos que dieron forma a la reputación de la prisión. Hablan de los prisioneros más notorios, de los intentos de fuga y, por supuesto, de la legendaria noche en la que Morris y los hermanos Anglin desaparecieron. Para muchos, estar allí es más que una simple visita. Es una experiencia que provoca reflexiones sobre la libertad, el aislamiento y los límites de la resistencia humana. El cine y la literatura también han perpetuado el legado de Alcatraz. Películas como Escape de Alcatraz y documentales que exploran los misterios de la prisión siguen cautivando a las nuevas generaciones. Pero la realidad suele ser más intrigante que cualquier ficción. Las celdas vacías, el comedor desierto y las torres de vigilancia aún en pie son recordatorios silenciosos de que Alcatraz era más que una prisión. Fue un escenario para dramas humanos que trascienden el tiempo. Y, sin embargo, la isla guarda un silencio peculiar, como si todavía estuviera esperando revelar el resto de su historia. ¿Quién sabe qué más podría descubrirse tras las sombras de sus desgastadas paredes? Quizás el verdadero Alcatraz no sea la prisión que conocemos, sino el misterio que sigue alimentando. Y mientras tanto, queda la pregunta que nunca olvidaremos: ¿alguien realmente escapó? Alcatraz siempre ha sido mucho más que una prisión. Ella es un símbolo, un enigma de la historia que desafía la lógica y la razón. La pregunta que resuena en cada rincón de tu existencia es casi poética. ¿Realmente alguien logró escapar? La evidencia está ahí, esparcida como piezas de un rompecabezas imposible de completar. Las cabezas falsas, el túnel, el barco improvisado, todo apunta a un intento magistral. Pero ¿qué pasó después? Esta es la verdadera sombra que se cierne sobre el mito. Los expertos continúan debatiendo las posibilidades. Algunos creen que los fugitivos sucumbieron a las corrientes heladas de la bahía, mientras que otros sostienen que lograron,
contra todo pronóstico, alcanzar la libertad. Hay algo fascinante en la dualidad de este misterio. Por un lado, la certeza de que el plan era brillante. Por el otro, la incertidumbre sobre su resultado. Es como si Alcatraz hiciera un pacto con el tiempo, manteniendo este secreto como una forma de preservar su propia leyenda. Para la cultura popular, sin embargo, la verdad parece ser menos importante que el misterio mismo. Películas, libros y documentales exploran la historia como un enigma sin resolver, una curiosidad histórica que nunca deja de cautivar. Alcatraz no necesita respuestas. Ella se nutre de las preguntas. Y quizás sea esta falta de conclusiones definitivas lo que lo hace tan irresistible. Después de todo, ¿a quién no le encanta un misterio que parece no tener fin? Pero en el fondo, la historia de Alcatraz no se trata solo de muros, fugas o secretos. Es una reflexión sobre la condición humana, sobre lo que somos capaces de hacer ante lo imposible. ¿Saldrá alguna vez a la luz la verdad o seguirá siendo una sombra en el horizonte de la bahía de San Francisco? Quizás no importe. Lo que importa es que el mito de Alcatraz vive, y seguirá viviendo, como una de las historias más fascinantes que el mundo haya conocido. Con solo $1 mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos, podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.